Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí reunidos a los que siguen esta transmisión. Bueno, para ir directo a la reflexión de la palabra de Dios que corresponde a este día, voy a dejar el lugar para Juliancito y Camila que nos van a compartir en esta hora. Saludos, muchas gracias, un abrazo y estén atentos a la reflexión de la palabra de Dios. Juliancito, por favor. Hola hermanos, buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo nos estén viendo en el canal de YouTube. Y buenos días para todos los que estamos acá presentes en Tuxtepec. El día de hoy vamos a ver el repaso del del capítulo número 4 del libro que estamos repasando los días jueves acá en Tuxtepec y en las distintas locaciones en las que hacemos este repaso. Buenos días, saludos para los de la transmisión y pues vamos a comenzar. Si se recordarán, en la vez anterior de esta serie que se ha venido estudiando, vimos el tema 3 y algunos puntos así para recordar importantes. Se hablaba que nosotros, o bueno, el esclavo, cuando se le daba órdenes directas, pues las tenía que obedecer tal cual, sin chistar. Pero había ocasiones en las que no recibía órdenes directas, pero sabía que le agradaba a su amo y iba a hacer eso. Entonces, aparte, estudiábamos que hay algo más que simplemente el esclavo que nos narra la historia o los hechos que hemos leído, y es el esclavo voluntario. Este esclavo voluntario tiene una devoción exclusiva hacia su amo, entonces no puede servir a Dios, en este caso nosotros no podemos servir a Dios y a otro amo a la misma vez porque nuestra devoción es exclusiva. También estábamos estudiando que el esclavo voluntario anhela escuchar de su señor, bueno, eso lo escuchábamos ya al final, bien, buen esclavo y fiel, entra en el gozo de tu señor. En la plática anterior veíamos eso, ¿no? Al final nos vamos a presentar delante de nuestro amo, nuestro Señor, y qué mejor que nos reciba con esas palabras, ¿no? Y también veíamos a grandes rasgos así, que todo lo que hagamos, o ya sea pequeño, grande, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en cualquier lugar, lo hagamos de corazón para nuestro amo, para nuestro Señor, y no para aquellas personas que tenemos delante, de tal manera que aunque sea una situación pues complicada o que nos saque de quicio quizás, vamos a seguir actuando conforme le agrada a nuestro amo, para agradarlo a él, no a la persona que tenemos delante, sino porque detrás de esa persona vemos a nuestro Señor. Y eso fue el repaso de la ocasión anterior. Así es, ahora vamos a continuar con el repaso del tema 4, que es el capítulo que corresponde el día de hoy. Y me llamaba la atención que al principio del capítulo dice el libro que a partir de ahí vamos a ver una nueva cara de esa relación que hay entre el esclavo y el amo, ¿no? Y también menciona una palabra que es una palabra griega que ya habíamos mencionado en la prédica anterior, bueno, que Efra había mencionado en la prédica anterior, que es la palabra Kyrios. Esa palabra es la que en las traducciones al español se traduce comúnmente como Señor. Pero ocurrió algo muy similar con esa palabra griega a lo que ocurrió con la palabra doulos, que en realidad significa esclavo, pero que siempre o mayoritariamente se ha traducido como siervo, ¿no? Entonces, esa idea de amo no ha llegado a nuestras traducciones al español, y obviamente en esa traducción errónea no podemos ver nosotros bien qué era lo que los cristianos en aquel momento, en el primer siglo, entendían cuando leían las cartas de Pablo, cuando leían los evangelios, ¿no? Entonces, de igual manera, así como ocurrió con doulos, pasa con Kyrios, que nuestras traducciones al español pues son un poco, ¿cómo decirlo?, limitadas, ¿no?, en su traducción.
En este capítulo 4 también principalmente habla acerca de la historia de la iglesia, en específico la Reforma, y sobre todo acerca de Juan Hus, que fue, terminó siendo torturado, ridiculizado y condenado a la hoguera, ¿no? Por una de las cosas que principalmente fue llevado hasta la hoguera era porque él, una de las razones por las que fue condenado es porque enseñó que Jesucristo era en realidad la cabeza de la iglesia. Tenemos obviamente que recordar que en aquel entonces, pues, cuando uno escuchaba la palabra cristiano, se referían principalmente al cristiano católico, ¿no? Había otras denominaciones, pero eran consideradas sectas heréticas, o también estaba la iglesia de Oriente, que era la iglesia ortodoxa, ¿no? Pero para las personas de Europa de aquel momento, decirse cristiano era ser católico. Obviamente estos primeros reformadores, Juan Hus, Juan Calvino, Martín Lutero, venían de ahí del catolicismo, ¿no? Y ellos tuvieron mucho conflicto cuando fueron ellos a la palabra y se dieron cuenta de que muchas cosas que la iglesia predicaba y que promovía, pues en realidad no eran bíblicas. Una de ellas era el lugar en el que se tenía al Papa, ¿no? Se tenía como el principal, o pues como tal, como la cabeza de la iglesia, ¿no? Cuando la palabra enseña que en realidad, pues la cabeza es nuestro Señor Jesucristo y que su cuerpo somos todos nosotros, la iglesia, ¿no? Esa fue una de las principales razones por las que eran llevados a juicio, eran torturados todos estos reformadores. Y ellos se preguntaban, ¿no? O decían, bueno, los papas son seres humanos, en algún momento van a fallecer, ¿no? Entonces, ¿cómo podría la iglesia vivir si su cabeza muere? Ese era uno de los conflictos que ellos principalmente tenían. Y dice una parte del libro, o bueno, decían ellos, la cabeza verdadera siempre vive y la iglesia siempre vivió en él, o sea, en Cristo. Otra cosa que me llamaba mucho la atención era que los primeros cristianos eran muy, ¿cómo decirlo? Directos o hasta groseros, ¿no? Cuando se referían hacia el Papa o hacia la Iglesia Católica. Pero obviamente esto era motivado porque ellos fueron a la palabra y descubrieron pues la verdad que siempre estuvo allí, ¿no? Y se dieron cuenta de todas las cosas que en aquel entonces la iglesia estaba realizando de forma equivocada. Dice también, o veíamos también en el libro, los reformadores se dieron cuenta de que el único amo y señor es Cristo. Por ello se oponían a la idea de que el Papa fuese la cabeza de la iglesia. O también comúnmente se le llama al Papa el vicario, ¿no? Y esa es una palabra que encontramos también en el libro. Yo esa palabra ya la había escuchado en algún momento y tenía más o menos una idea de lo que significa, pero busqué su definición en el diccionario y su definición dice, vicario, que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. Entonces, obviamente, al llamar al Papa de Roma vicario, los cristianos, los padres reformadores entraban en ese conflicto, ¿no? Sabían ellos que no podían llamar a un ser humano así, cuando en realidad en
en todo caso, quienes sería el vicario de Cristo en la tierra sería la iglesia, seríamos nosotros, ¿no? Porque nosotros fuimos para eso establecidos aquí en la tierra por nuestro Señor. Otra cosa de la que me llamaba mucho la atención es que obviamente al final todos estos reformadores terminaron siendo excomulgados, ¿no? Se apartaron del catolicismo y fueron motivados, obviamente, por el Espíritu Santo a ir en contra de todo aquello que no estuviese en la palabra. Como decía el libro, lo llamaban sola escritura. Entonces, todo lo que viniera, por así decirlo, de parte de la iglesia o de algún otra autoridad espiritual, primero lo veían a la luz de la palabra. Si tenía sustento, lo recibían, obviamente lo acataban, ¿no? Si no era así, pues no. De igual manera también, ellos establecieron que la única cabeza o el único amo era Cristo. No podía haber una autoridad superior a él para la iglesia. Era él el único amo y nosotros éramos sus esclavos. Y ellos, con ese entendimiento que tuvieron de que nosotros más no somos siervos, sino que somos esclavos, y que nuestro Señor no es solo Señor, sino que es nuestro amo, fue por ello que pues decidieron denunciar todas esas prácticas que eran incorrectas y terminaron apartándose del catolicismo. Sí, bueno, de hecho comentábamos algo el jueves. Al final yo decía, hemos venido analizando todo esto y sigue siendo el marco, o sea, sigue siendo el marco alrededor de la relación esclavo-amo y amo-esclavo. Porque todo esto, esta historia, todos estos hechos verídicos, porque decíamos el jueves, este capítulo, esta parte del tema, es más historia, es historia universal que podemos encontrar en cualquier otro libro, pero es importante conocerla y analizarla porque nos va a permitir continuar con este estudio sobre nuestra identidad de esclavo y entender que no se trata solamente de la figura de Señor o alguien a quien rendimos cuentas nada más, sino, o sea, es alguien a quien pertenecemos por completo. Entonces, incluso esta parte controversial de la historia y que ha trascendido hasta nuestros días, nos sirve para darnos cuenta que este es el fundamento. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el amo y Señor de su iglesia, nosotros sus esclavos, y a partir de ahí, todo lo demás fluye como lo está en su propósito, en su voluntad, ¿no? Entonces, pues, sigue siendo parte, esto es importante, sigue siendo parte del marco que ya se viene mencionando desde el principio de estos repasos, y es importante tenerlo en cuenta. Sí, como decía Cami, para aquel entonces, la Edad Media, ya se había perdido en las traducciones ya se había perdido ese significado original, que era esclavo y amo. De igual manera, se había traducido al latín como siervo y como señor. Entonces, los reformadores lo que vinieron a hacer es como regresar o volver a mostrar eso que siempre estuvo allí, ¿no? Para toda la cristiandad de aquel entonces. Volvieron a regresar al fundamento, que era ese, vernos a nosotros como propiedad exclusiva de nuestro amo. Y de hecho, bueno, es común que nosotros le llamemos Señor, ¿no? Que estamos acostumbrados a
esa palabra, pero veía yo que es momento de que para mí empezar a verlo como mi amo, ¿no? De igual manera empezar a verme yo como ese esclavo, porque cuando utilizo esas dos palabras, o sea, mi cerebro, mi mente, tiene una concepción totalmente diferente de esa relación que tenemos nosotros como hijos con Dios. Entonces, esa fue eh, una de las razones principales por las que ocurrió este hecho histórico que, como decía Cami, pues lo puede encontrar uno en cualquier libro de historia. En la primaria yo recuerdo que se habló de eso. Y es algo que está ahí. Ahora nosotros, tiempo después, pues estamos de nuevo redescubriendo, ¿no? Todos esos significados originales que han estado ahí siempre en la palabra, para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo, pues, para que podamos tener ese cambio de mentalidad. Si no tenemos ese cambio de mentalidad, pues, nuestra relación con Dios difícilmente va a poder verse afectada. Entonces, perdón, pues en realidad este capítulo fue muy corto, el día también lo estuvimos repasando, lo terminamos muy rápido y principalmente fue historia universal y pues más que nada eso, ¿no? Cuando yo recién comenzaba a leer este capítulo 4, me ponía a pensar, bueno, pues, ¿por qué tanta historia, no? O sea, ¿qué tiene que ver eso con ser amo y esclavo en relación a nosotros como hijos de Dios? Pero ya al terminarlo me di cuenta, pues, de que todo ese contexto histórico era necesario para que pudiésemos ver todo lo que ocurrió en ese momento, pero lo que en realidad conllevaba. Era un cambio total de la visión de la iglesia, de la visión que se tenía de la autoridad. Incluso, perdón, incluso en cuanto a la iglesia, lo mencionaba ahorita Julián, decía, en realidad ahora el vicario somos nosotros, la iglesia, porque somos los representantes de nuestra cabeza, o sea, somos el cuerpo de Cristo y a través de nosotros es que se manifiesta todo lo que comentaba al principio acerca de las personas que contactamos, los milagros que siguen pasando cada día, todos los cambios que ocurren más bien a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros como esclavos, somos ese portavoz y esa carta abierta, o sea, a veces sin hablar, nuestra propia vida impacta a otras personas y es por eso mismo, porque ahora nosotros somos esos representantes de la cabeza de nuestro amo, nosotros vamos por delante y pues es como si vieran a nuestro amo las personas que nos conocen. Incluso yo recuerdo que en el primer capítulo o segundo, mencionaba, un esclavo podía esperar ser tratado como trataban a su amo. En algunas ocasiones, y lo veía ahora que pasó esto con los reformadores, pues en el libro exponía la muerte, justo al principio exponía la muerte, cómo había sido la muerte de Juan Hus, ¿no? Lo pusieron delante de todos los demás integrantes de la iglesia o el concilio en ese entonces, y lo vistieron como con una túnica, como si fuera sacerdote, y le pusieron una copa de la comunión en la mano, y lo veíamos con el fin de ponerlo en ridículo delante de todos y hacerlo pues ver mal, ¿no? Pero al final, y incluso cuando murió en la hoguera, lo mencionaba, murió cantando una alabanza, murió cantando un himno, y vio ese sufrimiento como un honor, una medalla de honor para él, que pues aún hasta ahora a mí me impacta porque digo, a ver, yo no he estado en una situación así, y incluso si estuviera ahora sabiendo que soy esclavo, podría. O sea, si tengo bien entendido ese principio en mí de que soy un objeto, de que soy una posesión de alguien, que le pertenezco por completo a alguien y puede disponer de mí sin avisarme,
podría hacerlo, podría de esa manera pasar una situación así, porque sé que mi amo todo lo tiene bajo control. Y de hecho lo hemos venido estudiando en los demás temas, ¿no? Todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, incluso nuestro amo lo conoce, nuestro amo se encarga de ello, ¿no? Y pues quería mencionar esto porque sabernos ahora los vicarios o la persona que tiene poder y facultad de otra que es Cristo, también nos da la autoridad, nos da el entendimiento de que donde nos paramos, ahí va nuestro amo. Nosotros estamos representando a nuestro amo donde quiera que estamos. Así es, hermanos. Y pues bueno, esta es el repaso del tema 4, que fue pues muy corto. Y de hecho este tema 4 es la parte primera. La parte segunda que también lleva el mismo nombre, que de hecho no lo dijimos, pero el nombre del capítulo 4 es El Señor y Amo. Esta es la parte 1 y pues el siguiente capítulo es la segunda parte, pero pues esa la estaremos viendo el siguiente domingo. Y pues bueno, hermanos, esa es todo de nuestra parte. Muchas gracias y también muchas gracias a los que están viéndonos por ahí por el canal de YouTube. Reciban saludos de toda la congregación de acá de Tuxtepec. Así que estén muy bien, esperamos verlos pronto y pues hasta luego.